variable, que yo creo que es la más común que todos conocemos y que incluso hasta para ejercicios de la escuela, estas son las típicas del patito SADCB, son las que más vemos en la práctica, la sociedad anónima de capital variable. Otra que también es muy común, casi a la par de la sociedad anónima de capital variable, y creo que últimamente es más frecuente encontrarnos con una sociedad de responsabilidad limitada, igual de capital variable. Esta parte del capital variable es porque el capital con el que se constituye puede tener variaciones. Ahora, y esos puntos, cada cambio que nosotros le vayamos haciendo a nuestra sociedad se tiene que estar informando mediante actas que tienen que estar protocolizadas. Esas son obligaciones que lleva la persona moral que la persona física no va a tener. Entonces, ese es otro aspecto que debe de considerar el cliente al momento de formar una u otra. Nos dice Armando Méndez, hay otras sociedades con otras siglas. Sí, claro. Aquí en la diapositiva, aquí estas son las que me caben. Ahorita vamos a avanzar otras. Estas son las primeras que nos marca la ley de sociedades mercantiles y que son las que aprendimos incluso en la escuela. Ahorita en las otras diapositivas vamos a ver otras. Una que no menciono aquí en las diapositivas y que no tiene mucho y que es relativamente joven, es la SAB de acciones bursátiles, que Telmex, por ejemplo, se convirtió de ser una SADCB, se convirtió en una SAB. Es otro tipo de sociedades que cambió un poco su estructura y que no son tan estudiadas, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades. De cajón, esas son las que nos meten, de cajón, esas son las que vienen de hace mucho tiempo en la ley de sociedades mercantiles. Otra es la sociedad de nombre colectivo, la de comandita simple, la de comandita por acciones, la sociedad cooperativa. No todas las personas que quieran constituir una sociedad pueden apostar por estas últimas. Las sociedades también pueden estar conformadas no solo por personas físicas, también por personas morales. Es decir, yo ya tengo mi persona moral y me voy a asociar con otra moral para formar una nueva sociedad. Entonces, cuando sucede este tipo de variables, entonces podemos estar analizando cada una de este tipo de sociedades en cuál es en la que nos corresponde, más que nos convenga, nos corresponde estar. En cuestión de conveniencia, si podemos jugar entre la sociedad de capital variable y responsabilidad limitada. Ahorita no me va a alcanzar el tiempo para que podamos definir cada una de ellas, es prácticamente otro tema, que podemos verlo más adelante, en qué consiste cada una y así tomar la decisión de, ¿sabes qué? Entonces opto por la de capital variable, por la anónima, perdón, o por la de responsabilidad limitada. Aquí vienen otros tipos de sociedades, las asociaciones civiles y sociedades civiles, que de repente tendemos a confundirlas. Y es solamente casi que por una letra, la que hace la diferencia. Las asociaciones civiles, por lo general, o las relacionamos con las donatarias autorizadas, que no todas las asociaciones civiles son donatarias autorizadas. Las asociaciones civiles no persiguen fines de lucro. Las sociedades civiles sí persiguen fines de lucro. Las asociaciones civiles, por lo general, están persiguiendo igual un fin común, pero un fin social. Dar un apoyo o un aporte a la sociedad en temas de salud, en temas de artes, de deporte, de asistencia social. Lo más común que vemos o que hemos conocido sin necesidad de ser especialistas en el tema, quienes apoyan causas de cáncer, quienes apoyan causas de niños con síndrome de Down o que personas quemadas, débiles visuales, incluso las religiosas también se constituyen como asociaciones civiles porque, bueno, en teoría no persiguen fines lucrativos como tales. Entonces,
ellas, esta parte, están contempladas en el Código Civil, no en la Ley de Sociedades Mercantiles. Las sociedades civiles, les digo, sí persiguen fines de lucro, pero por ejemplo, en el caso de Fernando, en el despacho me imagino que va a estar constituido como una sociedad civil, sino ahorita aquí que nos comente. Las sociedades civiles por lo general se va enfocada al área de servicios, que no se considera en la ley mercantil porque no es un acto de comercio. Entendamos comercio, el producto, productos de compraventa. Y en las sociedades civiles se va más por el enfoque de servicios, contadores, abogados, las clínicas, que son sociedades civiles, se asocian médicos para constituir esta, o a veces ni siquiera son médicos, simplemente pues, quiero poner un hospital, ese es mi objetivo, y se constituyen como sociedades civiles porque no están comercializando, sino que están dando una prestación de servicios. Sin embargo, estas igual tienen las mismas obligaciones o muy similares a tener un acta constitutiva, a tener actas de asamblea, todo protocolizado, tienen todas esas obligaciones, a diferencia, como les comento, de las personas físicas. Una sociedad que considero que la más joven, si no aquí me rectifican, es la sociedad por acciones simplificada. Por aquí, antes de seguir con esto, Armando nos comenta, por estrategia los despachos contables se ubican en una de estas y cuál es recomendable. Gracias. Pues la sociedad civil. La sociedad civil es la que yo veo viable, salvo que alguno de aquí de nuestros compañeros nos diga algo contrario. Pero la mayoría de los despachos contables, por ser el hecho de que no están comercializando producto, están prestando su servicio, pues se constituyen como una sociedad civil. Les digo, la sociedad por acciones simplificada nace en 2016. En mi experiencia tuve una muy mala, por cierto, al momento de formar una sociedad por acciones simplificada. Porque se constituyó, en este caso la hicimos en 2016, precisamente justo cuando iba arrancando esta nueva modalidad. Esta se publicó el 14 de marzo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, pero entró en vigor hasta el 15 de septiembre de ese mismo año. Entonces, les comparto esto que me sucedió. Nosotros la empezamos la inquietud que tenía el cliente, porque típico que hoy en día la gente consulta mucho en internet y encontró que existía esta opción y que podía ahorrarse el costo del notario, porque todas las demás sociedades hay que recurrir a un notario público. Les digo, por eso tienen ya sus machotes de actas constitutivas. Hay que acudir con ellos para poderle dar la formalidad a la persona moral. Entonces, aquí esta opción de las por acciones simplificada, no necesitamos acudir al notario público. Lo podemos hacer de manera personal en el portal de la Secretaría de Economía. Entonces, este proyecto era algo pues muy novedoso. Creo que hasta la fecha podríamos decir que sigue siendo un tanto novedoso. Pero recordemos que los portales, como estamos acostumbrados al del SAT, al del Seguro Social, pues el de Economía no era la excepción de que no estuviera funcionando al 100, que no estaba todavía completamente configurado. Entonces nosotros empezamos el trámite, y digo, lo empezamos porque lo pudimos concluir hasta un año después. Nos trabó en el proceso y créanme que a mi criterio nos salió más caro la espera de poder obtener nuestra documentación en forma que si haber hecho el gasto económico con el notario. Eso definitivamente fue mi percepción en ese sentido. Y otra de las cosas que les ofrecían la sociedad por acciones simplificada y que por eso esta persona insistió, y de repente, aun cuando uno como contador insista en darles otras opciones de hacerlo, hay clientes que
no quiero decir, no quiero usar una palabra un poco despectiva, pero que tienen su criterio cerrado a lo que ellos dicen. Eso es, y me lo haces o me lo haces, porque al final de cuentas yo sé, yo soy quien te va a pagar. Ándale, Malero, así son aferrados a sus ideas. Y pues lo tienes que hacer. O sea, bueno, yo ya te dije que te conviene más esta vía, esta otra, pero tú insistes en que esto es lo que tú quieres hacer, ok, pues bajo tu propio riesgo. Empezamos a llenar el formato y pues en el camino se fue dando cuenta sobre todo el que no era tan sencillo. Teníamos pues que ir haciendo todas esas definiciones que aparte ni siquiera las teníamos contempladas o no la tenía contempladas él, porque era un proyecto aparte familiar. Era un proyecto muy personal y familiar que tenían, entonces no tenían definido estos puntos que yo mencionaba en un principio. ¿Con qué objeto estoy haciendo esta sociedad? ¿Qué es lo que espero? ¿Cuáles son nuestros objetivos como miembros de esta sociedad y demás? O sea, al momento de ir llenando, pues es ir llenando el acta constitutiva, pues se queda así en blanco, ¿no? Pues esto, lo otro. Entonces, aparte de que nos tardamos toda una tarde en estar llenando cada uno de los puntos, al momento de ya querer generar la documentación, porque hoy en día quiero suponer, la verdad hasta me da pánico intentar hacer otra sociedad de acciones simplificada, pero de repente le ha dado seguimientos a casos que han hecho otros colegas y creo que es mucho más digerible hoy en día el portal de economía. Digo, ya pasaron 4 años y medio prácticamente, debe de estar ya mucho más amigable este sentido. Te da ya el registro, la inscripción al registro público de la propiedad y te da también tu inscripción en la Secretaría de Hacienda, o sea, ya tu RFC, ya te da tus formatos. Entonces te ahorra el gasto del notario. El notario es el que se encarga de hacer el trámite en el registro público, entonces te ahorras ese paso, tampoco lo tienes que ir a hacer tú físicamente y te ahorras la parte de ir a dar de alta la sociedad en el SAT. Y ya nada más te queda de tarea la firma electrónica. Pues al llegar a ese punto nos bloqueó y no hubo santo ni nada que se le parezca que nos pudiera descargar los acuses de la inscripción a un lugar ni a otro. Entonces fue una estar desfilando a la Secretaría de Economía, te dan un correo para que ahí escribas las dudas o lo que te haya pasado en el proceso. Nunca nos respondieron, fuimos personalmente a la Secretaría de Economía, lo único que nos hicieron fue comunicarnos vía telefónica con el encargado. El encargado nos dijo que mandáramos otro correo. En la Secretaría de Hacienda también fuimos, intentaron ayudarnos, intentaron ellos mismos entrar en la sala de chat. Ellos nos apoyaron a entrar al portal de economía, tratar de descargarlo y estaba el trámite bloqueado. Nos dijeron que teníamos que ir nuevamente a la Secretaría de Economía. Entonces fue un desfilar para poder desbloquear eso. Y finalmente hubo una persona que se estaba dedicando, pero ya un año después, a hacer este tipo de trámites. O sea, como un notario sin ser notario. Y ella fue la que pudo desbloquear este punto y pudo descargar los acuses. Para el caso es que teníamos pendientes de declarar todo el año. Por caso curioso y extraño, porque ni siquiera en el SAT pudieron resolvernos la situación, pero sin embargo el SAT sí nos tenía contemplados ya como contribuyentes y entonces tuvimos que ponernos al corriente todo ese año que había transcurrido. La verdad, fue una muy mala experiencia con este tipo de sociedades. Les vende o se venden este producto el hecho de que no necesitan ser dos personas, basta con que sea una persona física, se constituya como sociedad por acciones simplificada. Otra de las cosas que parecían muy novedosas era que iban a declarar sobre flujo de efectivo. La sociedad por acciones simplificada tiende a figurar como si fuera un RIF en el caso de personas físicas. Por eso la palabra simplificada, o sea, como es más fácil su constitución
es más fácil su operación, es más fácil su cumplimiento de obligaciones. Pues resulta que también las sociedades tradicionales pueden optar por el flujo efectivo. Y yo no se los recomiendo. Aunque sean una SAS, o aunque sean una SRCB, una SRLDCB, no opten por flujo efectivo. La verdad también es una muy mala decisión. Vayámonos por lo tradicional del coeficiente de utilidad. Esa también es otra triste historia y creo que aquí también el profesor Chamlati lo ha comentado. No lo hagan de verdad. Váyanse por lo tradicional del coeficiente de utilidad. No es nada factible, no es nada bueno. O sea, realmente no nos quieren vender este producto como algo muy bueno y desde mi experiencia no fue. Hoy por hoy a lo mejor constituir una sociedad por acciones simplificada, les digo, la constitución a lo mejor ya no es tan complicada como a mí me pasó porque era 2016, era apenas se estaba agarrando la movida, por decirlo de alguna forma, a este tipo de sociedades. A lo mejor hoy en día es mucho más fácil, es mucho más rápido, sí, a lo mejor, no como a mí me sucedió. Y puede ser una opción pues, para arrancar operaciones con un ahorro económico de manera inmediata, pero el resto de opciones que ofrece de un flujo efectivo, no lo hagan. No es algo conveniente. Y problemas para abrir la cuenta en el banco y finalizar, al final terminas con el notario para una protocolización. Ajá, ese es otro de los puntos. No en todos los bancos aceptan el acta que se puede descargar del portal de economía.